capítulo 3. Sanidad para el espíritu. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2.2. Dios creó a cada uno de nosotros con un espíritu, un alma, incluyendo la mente, la voluntad y las emociones, y un cuerpo. Véase 1 Tesalonicenses 5:23. Mientras que cada una de estas áreas de nuestras vidas es importante, la sanidad espiritual es de primera importancia, y nos lleva la última sanidad en las otras áreas. Después que Dios crió los primeros seres humanos, ellos se rebelaron contra Él, y permitieron que el pecado gobernara sus vidas, y entrara en el mundo. Desde ese tiempo, ha estado en una carrera que es la muerte, espiritualmente hablando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. A menos que los seres humanos apliquen el remedio de Dios para el pecado y la muerte, él o ella permanecerán en un estado de muerte espiritual. Sin embargo, Dios ha provisto sanidad espiritual para nosotros por medio de la fe en Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:2.4. ¿Qué significa recibir sanidad espiritual? Primero, sanidad espiritual involucra renovación de su espíritu, su yo esencial como ser humano hecho a la imagen de Dios de la corrupción de pecado, para que usted pueda experimentar integridad espiritual y vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:22-23. La vida eterna incluye el perdón de todos nuestros pecados. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mi Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Segundo, sanidad espiritual incluye la restauración de la comunión entre usted y Dios que fue rota como resultado del pecado y la muerte espiritual. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:2.1. Cuando la comunión se restablece, usted nace de nuevo. Véase Juan 3:2.1-21. Usted se convierte un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. Tercero, estar sano espiritualmente significa que ahora usted puede entrar en las promesas de la palabra de Dios que se aplica a los que son sus hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:16-17. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Salvación y sanidad. El perdón de pecados puede preparar el terreno, la sanidad física y emocional, especialmente si el pecado le ha provocado una enfermedad. En el capítulo 9 de Mateo, cuando Jesús ministró a un paralítico, Él trató tanto con la sanidad física como la espiritual de su vida. Y sucedió que le Jesús un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los fariseos decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se levantó, y se fue a su casa. Mateo 9:2.27. La palabra griega para sanar es sozo. Esta palabra también se traduce comúnmente como salvar.
muchas veces en toda la Biblia, sanó a alguien, él también a él o ella perdonó sus pecados. Esto no implica que todo el que está enferme, tiene un pecado específico para culpar a él o ella de su condición, sino solamente enfatizar el compromiso de Dios para nuestra completa sanidad cuerpo, alma y espíritu. Cuán asombroso debe haberse sentido el hombre sentado a la puerta llamada La Hermosa en Hechos 3, quien habiendo sido cojo de nacimiento, esperando recibir unas pocas monedas para vivir, se le dio algo más grande, salud e integridad. Mientras él se sentaba allí a pedir limosnas de los que entraban al templo, se fijó en Pedro y Juan, y les pidió dinero. Pedro y Juan le contestaron. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 6. Hay cientos de personas ricas cuyo dinero no puede comprar la salud e integridad, tampoco física, mental y emocional. A menudo miramos a los que son ricos, y nos preguntamos, ¿cómo pueden ser tan felices con todo ese dinero? El dinero realmente no compra la verdadera felicidad o la integridad. Estas cosas solo se pudren adquirir recibiendo sanidad espiritual de una comunión restaurada con Dios el Padre. Por consiguiente, al recibir sanidad espiritual, usted puede adquirir el poder recibir también la sanidad mental, emocional y física que necesita. Si esta sanidad es activada por medios medicinales o medios sobrenaturales, la sanidad en todos sus aspectos es un don de Dios. Si nunca ha dudado que Dios desea lo mejor para usted, entonces abra su mente a una nueva manera de pensar. En vez de eso, usted puede ser hecho sano por medio del poder sanador del poderoso Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:2.67. Permita que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea su parte mientras lo busca a Él, y reciba la sanidad que necesita. Sin paz espiritual, a menudo es difícil comenzar adecuadamente el proceso efectivo de la sanidad física o emocional, porque la ansiedad y la falta de fe pueden bloquearlo. Para algunos puede parecer inaudito esperar paz en medio del sufrimiento, pero con Dios todas las cosas son posibles. Véase Mateo las 19 y 26. Marcos las 10 y 27. La realidad de la muerte espiritual. Las consecuencias de rehusar sanidad para el espíritu, y permanecer en muerte espiritual son inconcebibles. Eterna corrupción de nuestros espíritus y una eternidad separados de Dios. Hace años, cuando Jesús se me apareció en la noche por primera vez en visiones y revelaciones, me dijo que me iba a llevar a un viaje al infierno con él. Enseguida me mostró los compartimentos del infierno, y que después me iba a mostrar el cielo. Jesús también me dijo que iba a haber cosas terribles en el infierno que yo debía escribir en un libro para ayudar a la gente de todo el mundo a recibir salvación y así escapar de una eternidad separados de Dios. He viajado en cerca de 90 naciones llevando este mensaje, y hoy, las almas todavía están siendo salvadas por miles después de escuchar mi testimonio, y leer de eso en mi libro. 1. Antes de llevarme al infierno, Jesús levantó su mano y el techo de mi casa se enrolló hacia atrás. Mi espíritu parecía salir del cuerpo, y me puse al lado del Señor. Aunque mi cuerpo estaba tendido en la cama en estado como dormido, mi espíritu estaba despierto y conocía todo 10 veces más inteligente fuera de mi cuerpo. Jesús me tomó de la mano, y nos internamos en las galaxias. Vi un rollo con el Salmo 91 escrito, colgando sobre mi casa, y 3 rangos de ángeles rodeando mi hogar. Algunos de los ángeles eran muy altos, y tenían grandes espadas. Si algo malo se aproximaba a mi casa, los ángeles sacaban sus espadas, y desaparecían la oscuridad. Los ángeles guerreros están alrededor de todos nosotros, y si usted clama a Dios, Él le envía la ayuda. Entonces, Jesús y yo comenzamos a bajar por una puerta que conducía al infierno. Había una pared gris, y detrás de ella estaban los poderes demoníacos por miles. Vi demonios de 12 pies de altos que parecían cucarachas, junto con arañas que eran igual de altas. Demonios con navajas en sus espaldas rondaban por allí. Las cucarachas son los demonios perversos en el mundo. Muchas personas no comprenden que estamos librando una guerra espiritual con fuerzas malignas invisibles.
A medida que Jesús y yo bajábamos esta puerta, pude oír millones de voces gritando: «Déjenme morir. Déjenme morir. Ningún hombre cuida de mi alma». Hasta donde yo pude ver, había hoyos de fuego en el terreno, y en cada hoyo estaba un esqueleto. Estas eran personas que habían muerto, y estaban cosechando lo que habían sembrado en la tierra. Un evangelio suavizado se les había predicado tanto a estas personas que no sabían nada de los tormentos del infierno. El libro de Daniel habla de la verdad siendo echada por tierra. Daniel las 8:12, y que es la hora en que estamos ahora. La verdad de la palabra de Dios está siendo echada por tierra, y la gente la está reemplazando con un evangelio suavizado que carece de poder para obrar una transformación espiritual en sus vidas. Usted debe saber que cuando se siente bien pescar, el diablo está tratando de destruirlo. Ahora es el tiempo de buscar la vida espiritual de Dios, salud e integridad, porque en el infierno esto ya no es posible. En el infierno, oí voces clamando a Jesús, pero él me dijo que era demasiado tarde para esas almas, porque el juicio de su Padre ya había sido establecido. Oí la voz de un hombre clamando: «He estado aquí por 50 años. Trato de escapar de este tormento, pero los demonios me agarran, y me golpean, y me parten en dos, y yo grito por la otra parte de mi cuerpo». Los horrores del infierno, no los conocemos todos aún. El infierno hiede horriblemente, como el olor de un albañal. Mi corazón se rompió cuando escuché el crujir de dientes de los sin esperanza, y el clamor de las almas que se lamentaban de no haber escuchado las advertencias de los predicadores sinceros de Dios. Vi el esqueleto de una mujer y su voz gritaba: «Señor, haré lo correcto, si tú me sacas del infierno. No quiero estar aquí». Escuché tus palabras de arrepentimiento y amor cuando estaba en la tierra. Recuerdo a mi familia en la tierra, y algunos de ellos van a venir aquí. Recuerdo el evangelio que se me predicó. Todos los días el hoyo se llena más. Por favor, Señor, sácame de aquí. Jesús comenzó a gritar, y ella empezó a gritar. Él le dijo a ella: «El juicio de mi Padre ya está dado. Es demasiado tarde». Y mientras Jesús y yo continuábamos, oí una multitud de voces de almas condenadas que seguían clamando en angustia a él mientras pasaba por allí. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que dejar de tener miedo de las bocanadas de viento que el diablo está soplando, porque eso es todo lo que hace comparado con el poder de Dios solo viento. Tenemos que volver a los caminos de Dios ahora mismo, porque en el infierno no hay escape. Cuando la gente en el infierno trata de salir del hoyo, los demonios los empujan de regreso, y los queman más. Estos demonios no tienen misericordia absolutamente. Ellos atormentan a las almas diciéndoles: «Nosotros te engañamos, te engañamos». Muchos líderes de la iglesia no quieren hablar del infierno, porque no quieren que sus congregaciones se perturben. Estoy segura que aquellos que sufren en el infierno hubieran querido decirle a sus líderes que valía más el riesgo evitarle a la gente una horrible eternidad. Mire la cantidad de almas en el corazón del infierno. Ese no fue el deseo de Dios para los seres humanos. Al principio Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra él. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. Sin embargo, todos los seres humanos que se rebelan contra Dios, y se niegan a arrepentirse antes de morir terminarán allí. Jesús dijo: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Mateo 10:28. La muerte y el castigo eterno son el destino del diablo, los demonios, y toda persona que no recibe salvación por medio de Jesucristo, y vive para él. Entonces Jesús dirá también a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25:41, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis las 20 y 10:15, Jesús dijo: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo las 5:30. Por supuesto que él no quiso decir que usted se debe mutilar físicamente. Él quiso decir que es mejor deshacerse de las causas que lo inducen a pecar mientras está en la tierra que arriesgarse a que lo lleven al sufrimiento eterno. Deshacerse de lo que lo induce a pecar quiere decir ceder todo lo que evita de Dios, y apaciguando su naturaleza pecaminosa, y activarlo agrada a Dios. Que se vaya. Nada vale más que aferrarse a esa causa que compromete su posición espiritual con Dios. Córtelo de su vida completamente. Usted nunca querrá permitirse mantener el hábito, una manera de pensar, una cierta conducta, una relación, o cualquier cosa que le haga perder la eterna salvación. En el infierno vi la entrada entre el infierno y la tierra que se abría y cerraba. Los demonios salían de allí, y entraban en la tierra para atormentar. Por donde quiera que miremos, es una oportunidad tras otra para apaciguar los deseos pecaminosos de la carne, mejor que abrazarse a Dios. Las Escrituras nos dicen: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:2.78, 10. El diablo es muy sagaz en su táctica para separarnos de Dios. Por eso es que debemos recordar que no todo lo que parece bueno a la vista viene de Dios. Ezequiel 28 describe a un ser que aparentemente es Satanás. Antes que Satanás cayera, anduvo con Dios, y la confección de sus flautas fueron creadas en él como un querubín. Véase versículos 13-18. Después que el mal se encontró en él y fue echado del cielo, Satanás utilizó sus habilidades para descubrir los pecados de los seres humanos, acusarlos, y susurrarles sus engañosas mentiras. Su intención es tentar a la gente para que se maten ellos mismos antes que el Espíritu de Dios pueda limpiarlos de sus pecados, salvar sus almas y restaurarles su paz. En mis revelaciones del infierno, he visto a Satanás con flautas en su barriga, de las cuales sale música. He visto muchas de estas flautas cuando he estado en oraciones de intercesión, y alcanzan todo el camino al cielo. A medida que las flautas se internan en la tierra, tocan canciones malas unas a otras. Van a la gente que son vulnerables, y les susurran cosas como: mátate tú mismo. Nadie te quiere. Nadie se preocupa por ti. Destrúyete tú mismo, y será mucho mejor. Estas voces demoníacas cantan de una flauta de la otra, y haciendo que muchas personas cometan suicidio, porque la música y las voces que salen de ellas llevan una fuerza perversa. Es una seducción a cometer suicidio, un demonio de suicidio. Algunas personas han creído en falsas doctrinas por medio de influencias de demonios o enseñanzas erróneas. Una vez, estando ministrando en Canadá, me senté en el vestíbulo de la iglesia tomando un descanso. Otra mujer estaba sentada allí, también, y me dijo: he estado esperando para hablar con usted. He oído que usted se mata a sí misma, va al cielo. Yo he estado atravesando por esto y aquello, y he planeado mi muerte. Usted no podría imaginarse las enseñanzas que está oyendo la gente. Yo le contesté: es una mentira del diablo. ¿Sabe usted que si lo premedita, si decide matarse, se va a ir al infierno? Y ella me contestó: cuando hoy salga de aquí, ya lo tengo todo planeado lo que voy a hacer. La tomé de la mano, y le dije: cariño, déjame orar por ti. Empecé a orar por ella, y a hablarle. El poder de Dios vino, y la aconsejé, diciendo: sabes que, si haces esto, terminarás en el infierno. Y ella dijo: ¿cómo puede ser eso? Vivo bien, y hago lo correcto. Le dije: cariño,
estás planeando tu propio homicidio. Oré y rompí el engaño por medio del Espíritu Santo. Usted tiene que romper algunas cosas de las personas. Más tarde, esa misma noche, esta mujer fue la primera en venir al altar para arrepentirse de sus pecados. Es fenomenal cómo el Señor quebrantará los corazones más duros. Debemos estar en guardia contra los engaños del diablo. Jesús mismo fue tentado por el diablo para que se lanzara del pináculo del templo. Véase Mateo 4:2.6. Sin embargo, él continuó utilizando la palabra de Dios para contraatacar los ataques del diablo. Otra vez le llevó diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron los ángeles, y le servían. Mateo 4:2.8-11. Jesús fue un ejemplo viviente de cómo neutralizar los ataques del diablo. Continuar aplicando la palabra de Dios. Aun cuando pareciera como si el diablo estuviera peleando continuamente contra usted, usted debe permanecer persistente, como lo hizo Jesús, hasta que el diablo se retire de su presencia. Para cada ataque que actualmente bajo el cual usted esté, la palabra de Dios tiene una respuesta. Al principio, cuando usted comienza a hablar la palabra, puede parecer como si nada sucediera, pero permanezca animado. Mire cómo Jesús fuertemente se levantó en su terreno en medio de las continuas tentaciones del diablo. El diablo no va a ceder solo por oírlo a usted hablar un texto de la Escritura. Por eso, es que debe ser persistente, y practicar la debida diligencia en su respuesta activa con la palabra de Dios para detener cada ataque que él utilice como un intento de engañarlo, para que usted se rinda. Rendirse no es una opción. Usted tiene que entender que ninguno de nosotros está más allá del nivel de ser tentado. Sin embargo, si usted pone atención a las sabias palabras de Filipenses 2, sin importarle qué tentaciones utiliza el enemigo como señuelo para inducirlo en su autodestrucción, usted resistirá y continuará brillando la luz de Dios, aun a través de los momentos más oscuros. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida. Filipenses 2:15-16. Usted también puede llamar a cristianos fuertes que puedan orar por usted cuando esté atravesando la tentación. Recibiendo sanidad espiritual. Mientras estaba en el infierno, encontré una forma esquelética que yo podría decir era de una mujer cuando habló. Ella le dijo a Jesús: Señor, sácame del infierno ahora. Me arrepiento ante ti. Yo acostumbraba a predicar tu evangelio, y me amaba tu Biblia, pero no vivía lo que predicaba. Y el Señor le dijo: cierto. El diablo había tentado a su marido, quien había cometido adulterio. Cuando su marido regresó de un viaje, le confesó la infidelidad, y le había pedido que lo perdonara. Sin embargo, ella se rehusó a perdonarlo. Él había ido a la iglesia y tratado de obtener consejería, pero ella se había rehusado a ir a la iglesia con él. Ella dejó que el diablo entrara en su corazón y germinara la semilla de odio en ella. El Señor le explicó a ella que lo que su esposo había hecho realmente fue un error, pues había sido tentado por el diablo. Aunque el hombre había terminado la relación, esta mujer compró un arma de fuego y mató a su esposo. La examante y ella, la esposa, eran las únicas que habían ido al infierno. Cualquier cosa que lo obstaculice de recibir salvación por medio de Cristo y experimentar una saludable y total comunión con Dios, déjela que se vaya hoy y pida perdón a través de la sangre de Jesús, y su mancha estará más clara que la nieve. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. La sangre de Jesús es tan poderosa que la basta dejarlo limpio. Todo pecado será borrado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:2.7. La mujer que vio en el infierno, que una vez predicó el Evangelio, había estado viviendo una doble vida, pero en el infierno, todas las obras ocultas salen a luz.
Todos los días, tenemos muchas gentes como esta alrededor de nosotros. Algunas tienen la oportunidad de arrepentirse de sus actos pecaminosos ocultos, pero otros mueren, y van al infierno antes de buscar sanidades de la toxicidad de sus vidas ocultas. Dios nos da muchas oportunidades para arrepentirnos, las que a menudo ignoramos. Muchas de las voces que oí en el infierno clamando eran lamentos con remordimientos. Hoy, mucha gente se ha acomodado con sus pecados, y están comprometidos. No quiere decir que ellos comprometidos tan descuidadamente, sino que han escuchado las predicaciones tantas veces, y no lo han tomado de corazón, por lo que cuando al final escuchan revelación, les suena extraño. Sus conciencias están endurecidas, y ya no son receptivas al Espíritu Santo. En una de mis visiones, vi un ataúd con 15 demonios, marchando alrededor de él. Había un hombre que confesó: Señor, yo corrí al predicador de mi cuarto cuando estaba muriéndome. Y una mujer gritó: yo maldije al ministro cuando él llegó a orar por mí. Mientras estaban hablando, los demonios los arrastraban con cadenas de sus pies. El Señor me ordenó que los escuchara. Uno de ellos dijo: no pensé que fuera malo murmurar. Después, miré al lado, y en una esquina vi el corazón del infierno lleno de hipócritas y murmuradores. Estas son gente que se dejaron guiar por la lujuria de la carne, lanzando destrucción a las iglesias, familias y hogares. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. Un llamado al despertar espiritual. Debemos poner atención a la advertencia de la Escritura, y recibir sanidad espiritual en esta vida, para que podamos tener vida eterna después que muramos. Jesús contó la historia en Lucas 16 de un mendigo llamado Lázaro. Este hombre todos los días se sentaba a las puertas de un hombre rico. Decir que la salud del mendigo estaba fallando es una subestimación. Y aun los perros venían, y le lamían las llagas. Lucas 16:21. Aunque la Biblia no hace mención de su estado mental, nosotros solo podemos imaginarnos las dificultades que tenía para sentarse a la puerta diariamente a mendigar migajas. Seguramente su situación indigente podía solamente haber empeorado su ya debilitado estado físico. Después que finalmente él murió, con todo, Lázaro no supo de dolor ni sufrimiento, porque había confiado en Dios. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían, y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Lucas 16 y 19:23. Si usted va al infierno cuando muera, verá claramente todo lo que rehusó mirar, o aun conocer cuando vivió en la tierra. El rico había rehusado mirar al mendigo que se sentaba diariamente a la puerta de su casa a mendigar. Sin embargo, ahora que el rico estaba en el infierno, alzó sus ojos, y vio a Lázaro. El mendigo estaba con Abraham, ahora era el mendigo, mendigando ser liberado del tormento eterno del infierno. Pero muchos primeros serán posteros, y los posteros, primeros. Mateo 19:30. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje al punto de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16 y 24-26. Algunas personas se apegan tanto a sus pecados que crean una brecha entre ellos y Dios que parece virtualmente imposible cerrar. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. La mente de una persona está espiritualmente enferma que profesan conocer a Dios, pero sus acciones hacen todo lo que va contra su palabra. Repito,
La única oportunidad para reparar esta brecha es mientras estamos en la tierra, y solo si escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. El rico encontró esta verdad fuera en el duro camino, en el punto de donde no se puede volver. No solamente no podía salvarse él, sino que también era demasiado tarde para advertirle a la familia. Entonces le dijo: «Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo: «A con diéresis Moisés y a los profetas tienen, oíganlos». Él entonces le dijo: «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos». Lucas las 16 y 27:31, cerrando la brecha que ve como el gran golfo entre usted y una oportunidad de recibir sanidad espiritual e integridad, que lo mantiene alejado de la salvación o de renovar una correcta comunión con Dios. ¿Es la riqueza de este mundo una relación mundana? ¿Falta de perdón? Cualesquiera que pueda ser el caso, cuando usted se arrepiente sinceramente, se vuelve de sus viejos caminos y acepta los caminos de Dios, y nace de nuevo, la sangre del sacrificio de Jesús en la cruz lo limpiará como si nunca hubiera pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos las 6 y 23. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:2.69. El engaño del infierno nos envuelve en nuestros problemas que nos encontramos nosotros mismos, operando en las obras de la carne, haciendo cosas que comúnmente no haríamos si estuviéramos operando en el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas las 5 y 19-24. Dios quiere que sepamos que Él nos ama y a nuestras familias, y que quiere que confiemos en Él. Él espera mostrar su poder por medio de usted. El día que recibí el Espíritu Santo de Dios, todo mundo estaba gritando y alabando a Dios. El Espíritu me guió para ir al hospital a orar por un hombre que estaba en cuidados intensivos. Entré a la sala que Dios me dio, y allí estaba un hombre muriendo, con una tienda de oxígeno alrededor de su cama. Retiré la tienda de oxígeno, y le dije: «Usted se va a ir al infierno, si muere». Esto fue antes que Dios me mostrara en revelaciones el infierno. El hombre quería conocer el camino de la salvación, por lo que conduje al Señor allí mismo. Salí del hospital, y unos pocos días más tarde, recibí una llamada telefónica de este hombre. Él quería ir conmigo a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, el pastor le permitió que diera su testimonio. «Iglesia», dijo él, «quiero agradecer a Dios por enviar a esta mujer al hospital para que orara por mí. Había estado en ese hospital durante 109 días. Y tenía solo 5 minutos de vida cuando ella vino y me mostró camino de la salvación. Es bueno poner atención al Espíritu Santo. Dios sentado en el trono. Él es un milagro de la obra de Dios, y Él no muestra parcialidad. Nunca rehúse orar por una persona solo porque usted no piensa que él o ella está en un nivel de espiritualidad que siente sea necesario o merecedor de oración. Su oración puede ser el conducto para la salvación de esa persona. Jesús dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos las 2:17. Y para que seáis hijos de vuestro Padre Dios que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo las 5:45. Muerte espiritual contra vida espiritual. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo fija el contraste y elección entre la muerte espiritual y la vida espiritual. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:2.5-11. ¿Ha recibido usted sanidad espiritual y vida por medio de Cristo? ¿Por quién está viviendo usted? ¿Cuál es el enfoque de su vida? Así como Dios le dio a los israelitas una elección, nos da a nosotros una elección mientras vivimos en esta tierra. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Deuteronomio 32.19-20.